8:07 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:07, hora de Venezuela. El momento más esperado de los jueves, este espacio con nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos presente su perspectiva periodística de los temas que son noticia en Venezuela. Gaby, feliz jueves, bienvenida. Feliz jueves también para ti, como siempre es un placer estar aquí tratando de entender esta Gaby, ¿qué compleja nos tienes realidad. para hoy? ¿Con qué quieres abrir? Bueno, Marjorie, quisiera abrir con un tema que toca a los venezolanos y también a los estadounidenses y que me duele mucho. Hemos visto que desde el domingo hay un grupo de migrantes en la ciudad de Nueva York que se rehúsan a estar en otro lugar que ha sido otorgado por las autoridades estadounidenses. Estamos hablando de que desde el año pasado han ingresado 43,000 migrantes específicamente a Nueva York y se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. Normalmente aquí en Estados Unidos hay algunas ciudades que se denominan santuario. Son ciudades gobernadas por demócratas en donde hay asistencia adicional a los migrantes y donde, por ejemplo, se les dan algunas protecciones para que estos no sean deportados. Pues bien, muchos de los migrantes que ingresaron por Texas o por Arizona decidieron irse a Nueva York, otros fueron trasladados en autobús. Independientemente de eso, llegaron a esta ciudad, la ciudad, o bueno, no la más cara, pero una de las más caras del mundo entero, y todos conocemos muy bien cuánto cuesta una vivienda, una renta en esta ciudad. Están allí y adicionalmente las autoridades estadounidenses, este país es tan grande que le abre la puerta a tantas personas que estuvieron pagando las autoridades $300 diarios por habitación, por familia, para que estas personas comenzaran a buscar trabajo, comenzaran a hacerse la vida. Esa renta se mantuvo por 1 o 2 meses, es decir, por cada familia estaban invirtiendo unos $10,000. Una cuenta que si la traspolas a la cantidad de migrantes que llegaron específicamente a Ciudad de Nueva York, es increíble. Ese dinero se agotó o sencillamente las autoridades estaban ganando tiempo para construirles un albergue a todas esas personas que no tienen casa, y estamos hablando de Nueva York con un duro invierno y que adicionalmente estamos hablando de esos precios. Se les dijo, por favor, ahora tenemos que ir a este refugio y los ciudadanos, un grupo importante de ellos venezolanos, se rehúsan a ir al lugar que les han otorgado las autoridades. Están pidiendo comodidades, hablan de duchas compartidas. A mí me da mucho dolor, Marjorie, que esto ocurra en una nación que tanto nos ha dado a los venezolanos, que adicionalmente nos está dando un parol, que durante meses ha recibido a miles de personas que no necesariamente aplican para un asilo político, pero que los dejan allí y que no están siendo deportados. Y ahora un grupo pequeño justamente viola los derechos de los demás ciudadanos que están en esas cuadras de Nueva York, que tienen que pagar $2,000, $3,000 porque tienen que hacerse la vida, porque aquí en Estados Unidos no se viene a vivir del gobierno, no se trata de Latinoamérica. Este es un país grande porque cada ciudadano trabaja por ganarse su pan y poder tener una casa. Hay miles de opciones. Ellos están molestos porque imagínate, están a 45 minutos de la Gran Manzana. ¿Tú crees? Yo tengo 10 años en este país, Marjorie. ¿Tú crees que yo tengo la capacidad de vivir en la Gran Manzana? No la tengo. No la tengo porque sencillamente es una de las ciudades más caras de Estados Unidos y me gano mi pan y vivo en donde me corresponde vivir dependiendo de mi salario y de lo que yo gano mes a mes. Esto es un abuso por parte de los migrantes venezolanos y me da mucho dolor decirlo, pero creo que hay que expresarlo y los venezolanos tienen que entender que si vienen a este país van a alcanzar una prosperidad espectacular, absoluta, pero siempre y cuando vaya de la mano del trabajo. Y me da Ahora, mucho dolor que quieran simplemente todo gratis con comodidades. Ahora, Gaby, este mismo planteamiento que tú estás haciendo lo hemos visto replicado por parte de otros venezolanos a través de las redes sociales que están criticando esta actuación. Hablamos esta semana con el presidente de AIDS for AIDS International y nos decía que es un pequeño grupo de venezolanos que aparentemente ha sido manipulado por algunas organizaciones políticas para dar este discurso, pero ellos argumentan que no pueden trabajar porque no les ha llegado el permiso de trabajo.
Marjorie, aquí hay un proceso y es largo. No les ha llegado el permiso de trabajo porque entraron de manera irregular a este país, Marjorie. Dime qué nación del mundo puede llegar, o sea, si yo mañana me quiero ir a vivir a Ecuador, a El Salvador, a México, ¿tú crees que ellos me van a dar un permiso de trabajo porque yo me llamo Gabriela Peroso y ya? Aquí en Estados Unidos lo van a tener porque van a empezar un proceso de asilo, pero todo lleva un periodo de tiempo. Ya te dieron 2 meses pagándote un hotel de buena calidad en plena ciudad, en una de las ciudades más maravillosas de Estados Unidos, y tú quieres que te den todo y además el permiso de trabajo. Si te están dando ese albergue, ve para allá. Esta nación es, te estoy dando donde vivir y obviamente hazte la vida. No es que va a ser como los ciudadanos que vivían en Vargas y estuvieron 5 años en un polideportivo viviendo. O sea, tú vas a vivir refugiado toda tu vida. Tú vienes a Estados Unidos a darle una mejor vida a tu familia, esperando que el gobierno te dé el refugio, la casa, comida. Ellos hablan, en las manifestaciones coreaban algo así como que queremos casa estable. Y todos los ciudadanos que tienen años aportando a través de los impuestos a este país, tienen que tener casa, o sea, ahora todos les tenemos que regalar casa. Obviamente es un grupo muy pequeño, parece que hay mucha manipulación porque parece que hay mucho negocio detrás, organizaciones no gubernamentales que están tratando de hacerse con el dinero, pero por favor, yo hago un llamado a los venezolanos. Si ya te dieron la oportunidad de entrar a este país, por favor, a, toma las leyes de este país, avanza en este país de manera organizada y seguramente vas a tener un futuro espectacular. Pero por favor, no abuses del sistema. Aquí no deben regalarte las cosas. Por regalarnos las cosas a los venezolanos, estamos como estamos. Entonces, ojalá que haya un llamado de conciencia y que los venezolanos no quedemos tan mal, porque es lo que tú dices, es un pequeño grupo, pero ¿qué hacen? Nos meten a todos en el mismo paquete. Y hay miles de venezolanos que han venido aquí e incluso dicen, no me des ayuda, no agarro food stamp, que son justamente unos bonos de alimentación, yo le voy a echar pichón en este país y terminan saliendo adelante. Eso es Estados Unidos y para eso tienen que venir aquí, a trabajar y a obtener prosperidad real, no la que te regala cualquier gobierno del mundo. Bueno, Gaby, lo que pasa es que los analistas dicen que este tema de la migración ha sido utilizado por uno y otro sector como un arma política Totalmente. para beneficiarse, ¿no? Pero sí, coincido contigo en ese punto. Muchos de nosotros hemos venido aquí, hemos tenido 2, 3 trabajos, todavía estamos rentados. Yo recuerdo que Sí, el único día que pasé en Nueva York renovando mi pasaporte fui a una tienda de comida rápida y me quedé impresionada con los precios. Es muy duro el costo de la vida en es Nueva casi el York. doble de lugares de Miami. O sea, vas a un Denny, que son como esas cafeterías de desayuno rápido, allá te vale el doble un desayuno. Es lo que yo te digo. Yo tengo 10 años trabajando en este país y no tengo capacidad de vivir como vivo aquí en Nueva York. Entonces, la gente tiene que entender, si no te parece cómodo Nueva York, vete a otro de los 49 estados de Estados Unidos. Hay muchos más baratos. Y bueno, y vas y te dedicas a otra actividad, pero ¿por qué con simplemente llegar crees que te mereces el mundo entero? Sí, Eso no está bien. sabes que el presidente de esta organización con quien hablábamos, que apoyan a los inmigrantes, especialmente venezolanos, nos decía que ellos no tienen conciencia geográfica, que ellos no saben dónde están ubicados, no saben qué tan cerca están de California, porque había otros que decían que iban a trabajar en California y regresaban. Y esas imágenes donde veíamos que dicen, es que este no es el sueño americano, habla un poco del desfase, de la falta de información de lo que es la realidad en este país. Claro, porque el sueño americano es justamente pararte todos los días. Nosotros bromeamos y tú seguramente lo has dicho, el sueño americano es el sueño que cargo de trabajar muchas horas. Este es un país complicado, Marjorie, y si no tienes papeles es más complicado, pero a la vez es uno de los países en donde esa brecha entre la pobreza y la clase media se rompe fácilmente. Aquí hay, Marjorie, miles de letreros y los vemos todos los días tú y yo diciendo que están buscando ayuda a la gente. Hay maneras de trabajar sin el permiso de trabajo si usted tiene ese papelito que dice que está en proceso a través del asilo político. Aquí hay maneras de trabajar, Marjorie, y sería un engaño decir que no. Y
Es increíble, el sueño americano no es que el gobierno te dé todo. No, si Estados Unidos comienza a ser así, vamos a perder también a este país. Es un país que se sustenta del capitalismo, para bien o para mal, el que le guste o no, pero ese es el país en donde tú decidiste emigrar. Se basa en capitalismo y entonces se basa en tu esfuerzo diario, y ese esfuerzo diario te da el dinero para que tú entonces puedas prosperar y compres primero un carrito usado y poco a poco te vayas haciendo la vida. Yo recientemente pude cambiar el carro y recordaba que en Venezuela, y se me aguan los ojos, lo difícil que era eso. Y aquí tú trabajas y te compras un carrito, no es que es el carro de lujo, pero un carrito bueno, nuevo. En Venezuela yo nunca pude hacer eso. Entonces, esa es la grandeza de esta nación, que te permite llegar a tu carrito nuevo, no el de lujo, pero tu carrito nuevo lo puedes tener si trabajas, y le corresponde a todo el mundo. Así es, no hay discriminación en ese sentido. Gaby, quisiera que habláramos de un tema que también nos quita el sueño, que es la economía, y nos preocupa tanto a los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos con este nuevo incremento que hizo de las tasas de interés la Reserva Federal, como los venezolanos que viven la situación económica en Venezuela. Quiero que nos pongas en contexto y nos hables acerca de esta situación. Sí, Marjorie, justamente el día de hoy en nuestro programa Perspectivas vamos a estar hablando con el economista Orlando Ochoa, porque queremos entender qué ha venido pasando desde 2021, 2022, lo que va a ser ese 2023. Hubo un momento de crecimiento económico sostenido en la medida de lo que podemos decir sostenido cuando hablamos de Venezuela. Se hablaban de 5 trimestres consecutivos en donde la nación creció. Se habla de que ese crecimiento se ubicó en 13.3%, por lo menos eran algunas de las cifras que respaldaban instituciones mundiales como Credit Suisse. Eso pasó antes de noviembre, de diciembre en Venezuela, y eso ahora empezó a caer. Queremos entender qué pasó, qué pudo hacer Nicolás Maduro o qué pudieron hacer los venezolanos de clase media para poder modificar ese tema económico, porque ahí hay el tema financiero, el tema cambiario, el tema petrolero. ¿Qué sucedió en el país para que eso empezara a surgir y empezaran a surgir todas estas burbujas? ¿Qué pasa? La inflación pasó de 3 dígitos, o sea, de estar por encima de 100, 200, 300, particularmente la inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Recordemos que nos han vendido que ya pasamos la hiperinflación. Hiperinflación es sobre 100. Aquí en Estados Unidos se están quejando y la inflación está en un 6-7%. En Venezuela alcanzó anual 305%, pero como la mensual que miden pasó de 100 y pico a 37, dijeron, wow, o sea, ya Venezuela se arregló. No se arregló en ningún momento, pero hubo un mini respiro. Ese mini respiro pareciera que se acabó, Marjorie. Y si ese mini respiro se acabó, podrían haber movidas adicionales por parte de Nicolás Maduro, que necesita dinero en efectivo, que necesita poder surtir todo este tema social, todos los reclamos que cada vez más hay en los gremios, y necesita dinero. Y la única manera de conseguirlo un poco más rápido es quizá, porque no sabemos qué está en la cabeza de Nicolás Maduro y de su dictadura, sentarse a negociar en México o en otra parte. Creo que a partir de ahora, y vamos a estar tratando de consultar a algunos economistas, el tema económico, que si bien iba un poco bien, comenzó a desmejorar increíblemente. Recuerden que se volvió a devaluar muchísimo el bolívar, ya otra vez se está hablando de hiperinflación en el país, el costo de los servicios se disparó, dolarizada completa la economía. Ese déficit de dinero de Nicolás Maduro podría obligarlo a negociar. Es triste, no se trata entonces del tema de la política. Aquí pareciera que un sector quiere elecciones y el otro sencillamente tener dinero, y veíamos a Nicolás Maduro diciendo que están negociando con los secuestradores del dinero de nuestro país para poder recuperarlo. Se dice que la deuda general entre todos los acreedores internacionales que hay alcanza los 150.000 millones de dólares. Y si esas sanciones que impuso Estados Unidos y los países europeos llegaran a levantarse completamente, la cantidad de acreedores que caería
sobre esos recursos que son nuestros, que no son de Nicolás Maduro. Sería increíble, tratarían entonces de hacerse con todo ese dinero y por eso esa protección tiene que continuar por parte de los países y por eso existe la plataforma unitaria o ahora la Asamblea Nacional que protege eso, antes era el gobierno interino. El tema económico podría forzar a Nicolás Maduro, por lo menos será una de las preguntas que haremos, porque justamente esas cifras han cambiado y se le está complicando otra vez la realidad a Nicolás Maduro. Él, por ejemplo, en principio negociaba el petróleo con Rusia, sancionaron a Rosneft, que era una de las principales petroleras, trataron de hacer la trampa por otro lado para sortear las sanciones, definitivamente después Rusia no pudo, pero Rusia continuó con Irán, con China, con una cantidad de mecanismos oscuros, dándole dinero en efectivo a Nicolás Maduro y eso lo aprovechaba el Banco Central de Venezuela para seguir entonces moviendo la rueda a su favor, pero eso pareciera que se agotó. El tema de Ucrania le complicó la cosa porque ahora compite con Rusia para vender ese petróleo en los mercados oscuros y adicionalmente Rusia no le sirve para dar la vuelta y que le caiga algo de dinero en efectivo que dé un balance entre los bolívares y los dólares. Vamos a ver qué pasa. Este 2023 pinta mal para Venezuela. El 2022 parecía que estaba un poco mejor para un sector de la economía, pero siempre basado en números post pandemia, que son números malísimos. Entonces, quería como que dibujar un poco ese tema económico para ver si definitivamente logramos que que se sienten en esa mesa de negociación y acuerdo. Por otra parte, Gaby, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dejó unas consideraciones a la administración de Nicolás Maduro y quería saber cuál es tu opinión sobre estas conclusiones que dio Turk. Bueno, siempre es importante que un alto comisionado de Naciones Unidas llegue a nuestro país. No solamente tiene esa misión fundamental que antes tenía Michelle Bachelet de tener entonces esa comisión que diariamente a través de Caracas in situ puede justamente vigilar todas estas violaciones de derechos humanos. Él hacía esta visita de alguna manera protocolar, había muchas ONGs y muchas organizaciones que dijeron, wow, no nos dieron el tiempo suficiente para poder reunirnos con este alto comisionado. Por ejemplo, vimos que COFAVIC, por ejemplo, le pudo presentar entre muchas cifras de impunidad y de todas las cosas terribles que ocurren en nuestro país, cifras específicas como los 14.000 ajusticiamientos a manos de policías, de funcionarios públicos a nuestros ciudadanos. No es suficiente, pero es necesario que esos contactos estén, que ellos estén allí. Ellos obviamente en materia internacional lo pintaron muy bien. Delcy Rodríguez invitó al alto comisionado de Naciones Unidas, o sea, estamos en luna de miel, así como hicieron con la Corte Penal Internacional, pero estos organismos internacionales, si bien a veces tratan con mano de seda a la dictadura de Nicolás Maduro, también están documentando cada uno de estos delitos. Entonces, ojalá que haya un seguimiento y que adicionalmente muy pronto se dé, si se logra, a través de la mesa de negociación. No sabemos qué va a pasar con los 3.000 millones de dólares que justamente son de los venezolanos, que Nicolás Maduro dice que le secuestraron esa plata que es de él. Ese dinero va a ser administrado por Naciones Unidas. Esperemos que entonces la próxima visita de Naciones Unidas sea para justamente llevar directamente ayuda humanitaria a los venezolanos, equipamiento para los hospitales, más electricidad, más servicios públicos, que algo de eso llegue, porque independientemente que es doloroso, que se sienten con una dictadura, con todos estos violaciones a los derechos humanos, siempre que haya alivio para 1.000 familias, para algunos venezolanos, siempre tienen que ser bienvenidos independientemente de que sea muy pequeña o muy grande esa ayuda. Gaby, gracias por tu análisis el día de hoy. Feliz semana. Estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias para hacer la actualización con nuestra audiencia. Feliz día. Gracias. Feliz día para todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso haciendo su perspectiva periodística, poniéndonos en contexto sobre los temas que son noticia en el país. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días, no se aparten.